La palabra Ijiji significa aquellos que ven y observan. Eran los astronautas de la misión. Los Ijiji permanecían en el espacio en espera de recibir el oro y lo embarcaban en naves con destino a su planeta Nibiru. Había un total de 300 Ijijis orbitando la Tierra. El investigador ruso Zechariy Sitchin se dio cuenta de que todas esas ciudades estaban estratégicamente configuradas como centros para recibir lo que podríamos llamar transbordadores espaciales. Solamente observando desde el cielo, todo aquello empezaba a cobrar sentido. Dispuso un mapa de la región y empezó a marcar círculos concéntricos alrededor de esas ciudades. Luego trazó 3 líneas, dentro de las cuales se enmarcaban las 7 ciudades perfectamente simétricas. Todas ellas, sin excepción, formaban una ruta en línea recta, como una flecha, y todas confluían en una línea central, que es donde estaba situado Sipar, precisamente el puerto espacial donde había una pista de aterrizaje. Esta parece ser una evidencia difícil de rebatir, puesto que estas localizaciones parecen regirse por una geometría matemática que va más allá de las leyes de la casualidad. Las tensiones entre Enlil y Enki se agravaron cuando su medio hermana Ninhursag, la oficial médico en jefe, fue enviada a la Tierra para ayudar en los centros operativos. Ninhursag intentó seducir a sus 2 hermanos con el claro propósito de seguir las reglas de sucesión. Si uno de ellos le daba un hijo, heredaría el trono. Tanto Enlil como Enki mantuvieron relaciones con Ninhursag en varios intervalos de tiempo, y ésta les dio varios hijos a ambos. Mientras Enki seguía al mando de las extracciones de oro en las minas del Apsu africano, los mineros empezaron a comunicarle su descontento por las pésimas condiciones que tenían que sufrir bajo aquellas asfixiantes minas. «Nosotros somos astronautas, no mineros esclavos», se quejaron una y otra vez. Cuando Enlil acudió a las minas en una inspección rutinaria, estalló la revuelta. Los mineros Anunnaki organizaron un motín, quemaron sus herramientas y se dirigieron en tropel hacia la casa de Enlil. Se desató una violenta reprimenda y todos gritaron que ya no volverían a las minas. Entonces, Enlil comunicó a su padre Anu que la situación era incontenible y que se cortaba el suministro de oro. Las minas estaban cerradas y los Anunnaki se negaban a obedecer órdenes. Anu descendió a la Tierra y se reunió con todos los mandatarios. Hubo un consejo de guerra. Enlil estaba furioso y pensó que la solución para una total obediencia sería un castigo para el cabecilla que había organizado el motín. Exigió pena de muerte para el instigador, pero este nunca apareció. Los Anunnaki se habían unido en un acto de lealtad y no se dejaban intimidar por las amenazas. Con la llegada del rey Anu, los mineros le relataron las duras condiciones que habían tenido que afrontar en esas minas. El soberano les dio la razón y ordenó el cierre total de las minas. La misión quedó suspendida. Pero, ¿qué podían hacer ahora? Enki tuvo una idea. Y ante todo el consejo, dijo lo siguiente: En el sudeste africano vaga un ser que puede ser entrenado para realizar tareas en las minas. Si la marca de los Anunnaki fuese implantada en él. Enki se estaba refiriendo al Homo erectus. Enki proponía crear un híbrido realizando un cruce de genes de ambas especies. Se había propuesto desafiar la evolución natural y alterar las leyes de la vida con un experimento cuyas consecuencias no podían prever en aquel momento. Debido a que la situación requería un plan inmediato, el consejo aprobó la idea y le dijo a Enki: Crea un Lulu y deja que sufra el yugo de los Anunnaki.
Se marcaron un plazo de tiempo, así que el proceso debió de ser rápido. Con la intervención de Ninhursag y sus elevados conocimientos como genetista, se puso a trabajar al lado de su hermano Enki. Cogieron un homínido hembra y le extrajeron el óvulo, el cual fue fertilizado por el esperma de un joven Anunnaki. Una vez el huevo estaba inseminado, lo volvieron a reimplantar, pero no en la mujer mono, sino en el útero de una hembra Anunnaki. Cuando surgió la criatura, Ninhursag la cogió en brazos y la alzó en el aire exclamando: Lo he creado, mis manos lo han hecho. Repitieron el procedimiento implantando más óvulos en los úteros de las llamadas diosas procreadoras. Lo hacían en fases de 14 inseminaciones y cada vez les procuraban 7 machos y 7 hembras. El trabajador primitivo empezó a trabajar en las minas, aunque aquella primera versión de hombre tenía una capacidad mental muy limitada y en algunos casos insuficiente incluso para saber manejar las herramientas correctamente. Además, no tenía la capacidad para reproducirse y sus vidas eran muy cortas, en comparación a los Anunnaki, que tomaban un misterioso alimento de la vida que les permitía vivir periodos extremadamente largos. Enki decidió mejorar su experimento y se encerró en los laboratorios biológicos de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens y hacerlo más listo y más longevo. Esta vez, Enki usó su propio esperma y creó a un nuevo ser. Lo llamó Adapa. Era un hombre con mayores habilidades que los anteriores híbridos, mucho más inteligente, pero dotado además de la capacidad para reproducirse. Aquello fue un insulto para Enlil, pues consideraba que Enki había violado todas las leyes, ya que se le había autorizado para crear esclavos de mano de obra, no seres capaces de procrearse. Enlil no podía soportar la idea de que el hombre pudiera algún día llegar a ser demasiado numeroso y terminara por ser una amenaza para ellos. Una vez que Anu fue informado de la nueva creación de Enki, se levantó del trono y gritó: Dejad que me traigan a Adapa ante mí. El gran soberano estaba inquieto por las maravillas que había escuchado de esta versión mejorada del Homo sapiens. Quería comprobar en primera persona cuáles eran esas cualidades de las que hablaban. Una nave espacial estaba dispuesta para embarcar a Adapa hacia Nibiru, pero antes del viaje, Enki tuvo miedo de que intentaran exterminar a su criatura, y le advirtió con estas palabras: Adapa, tú irás ante la presencia de Anu, el gobernante. El camino al cielo tomarás. El rostro bondadoso de Anu, ellos te mostrarán. Mientras te pones delante de Anu, cuando ellos te ofrezcan el pan de la muerte, tú no deberás comerlo. Cuando ellos te ofrezcan el agua de la muerte, tú no deberás beberla. Cuando Adapa llegó a Nibiru y se postró frente al soberano, éste quedó impresionado por su inteligencia. Recitaba versos y poesías que Enki le había enseñado. Anu estaba asombrado. No podía creer que aquel ser primitivo tuviera una mente tan desarrollada. Entonces, cuando Adapa terminó de hablar, Anu se dirigió a sus consejeros y les preguntó qué debían hacer con él. Y tomaron un veredicto. Fascinados por sus encantos, querían que Adapa se quedara en Nibiru. De modo que le ofrecieron el agua y el pan de la vida, lo cual le daría la inmortalidad para permanecer con ellos en su mundo. Pero una vez le sirvieron el pan y el agua, Adapa rechazó tomarlo, siguiendo el consejo de Enki. Así fue como Adapa regresó de nuevo a la Tierra, sin haber sido obsequiado con la vida eterna.
Una vez en la Tierra, Adapa fue ordenado sumo sacerdote de Eridu, la ciudad de Enki.